Buenos días con todos los presentes, productores acuícolas, profesionales, estudiantes y público en general, que sábado a sábado nos siguen en esta plataforma denominado los sábados de acuicultura. Es un gusto darle la bienvenida a nombre del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES e invitarlos a seguir muy atentamente a este nuevo curso virtual, el cual se ha denominado Economía Circular y Acuicultura, el cual corresponde al tercer curso del módulo 8, Economía Circular en Acuicultura. Este curso estará a cargo de una invitada especial del capítulo de Ingeniería Ambiental y que es miembro del Comité Especializado en Economía Circular. Nos referimos a la ingeniera Rosa Gallegos Guamán. También contaremos con la participación de un profesional de gran trayectoria en el sector y que es el responsable del Centro de Acuicultura Morrosama, el cual se encuentra en la región Tacna. Nos referimos al ingeniero Víctor Chililaime, que el día de hoy nos acompañará en la sección de panelistas para emitir un comentario al final de la presentación. A continuación, vamos a dar detalles del perfil de nuestra ponente y nuestro panelista. Como dijimos al comienzo, nuestra ponente es la ingeniera Rosa Gallegos Guamán. Ella es ingeniera ambiental, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es especialista en gestión de residuos sólidos por la Universidad Europea del Atlántico y en economía circular por la Universidad del Pacífico. Cuenta con diplomados en agua y saneamiento por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, y también por el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. También cuenta con un diplomado en Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene experiencia en gestión y valorización de residuos sólidos en el sector público y privado. Ha sido pasante estudiantil en Austria e Italia y actualmente es miembro y vicepresidente del Comité Especializado de Economía Circular y Gestión de Residuos Sólidos del capítulo de Ingeniería Ambiental del Colegio de Ingenieros del Perú en el Consejo Departamental de Lima. Nuestro panelista es el ingeniero Víctor Chililaime. Él es ingeniero pesquero en la especialidad de acuicultura de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman de Tacna. Cuenta con un posgrado en proyectos de inversión pública y estudios de maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible. También cuenta con estudios en Chile sobre cultivos de peces marinos y moluscos. Tiene una amplia experiencia en el cultivo de peces marinos y moluscos, así como en formulación y en gestión de proyectos de innovación tecnológica en acuicultura desarrollado en el FONDEPES. Actualmente es el responsable del Centro de Acuicultura Morrosama, que se encuentra en la región de Tacna del FONDEPES. Bueno, para dar inicio al presente evento, tenemos el agrado de invitar al doctor Walter Alvite Ruesta, que es docente de la Universidad Nacional del Callao, ha sido decano de la Universidad del Callao y también ha sido presidente del capítulo de pesquería, del capítulo de pesquería del Colegio de Ingenieros del Perú, para que dé las palabras de bienvenida del presente evento. Por favor, si nuestro equipo nos ayuda para que para que el doctor Alvites pueda activar su micrófono. Está activado, gracias, buenos días con todos. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, eh, estimados colegas, profesionales, estimados alumnos, personal que está participando también en este tercer curso, Economía Circular y Acuicultura. Un saludo especial al Fondo de Desarrollo Pesquero
que está organizando este módulo de economía circular en acuicultura. Sinceramente los felicito porque sabemos que la acuicultura va a ser la línea que va a salvar la economía en el sector pesquero, la economía pesquera, ya que sabemos que la pesca a nivel mundial está pues en el límite de capturas, ¿no? Prácticamente en muchísimos recursos colapsados por la pesca directa. Entonces el Perú tiene que dar un giro completamente de 360 grados y dedicarse a todo lo que es acuicultura. Las currículas de ingeniería pesquera también tienen que cambiar, ¿no? Es una invitación a todas las universidades del país que tienen la Facultad de Ingeniería Pesquera y reorientar las currículas para este sector, que es un sector eh, productivo que va a salvar al país. Sabemos que todos los recursos hidrobiológicos están en peligro y tenemos que dedicarnos a la acuicultura. Sinceramente felicito pues, al Fondo de Desarrollo Pesquero por la organización de este seminario, ¿no? De este curso de acuicultura y sobre todo a los especialistas que hoy día nos van a brindar todas sus experiencias, a la ingeniera Rosa Gallego Guamán y al panelista, el ingeniero Chili Laime, por dirigir este interesante tema que es la economía circular y la acuicultura. Un abrazo para todos y que sigan los éxitos. Gracias, gracias, ingeniero Walter Alvite, por sus palabras. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle pase a nuestra ponente el día de hoy, la ingeniera Rosa Gallegos Woman, para que desarrolle su ponencia. Adelante, ingeniera. Buenos días, a ver, voy a compartir entonces. A ver, por favor, me confirman si pueden verlo. Sí, se está viendo. Ok, a ver, voy a ponerlo de una manera que se pueda. Ok, creo que ahí está mucho mejor. A ver. Buenos días con todos. Mi nombre es Rosaluz Gallegos. Soy ingeniera ambiental de profesión, egresada de la Universidad Agraria La Molina. Como bien lo comentaban, soy especialista en temas de gestión de residuos y ahora en temas de economía circular también. Agradezco la invitación para poder ser parte de este curso y de este tema en verdad tan apasionante que poco a poco está convocando ya a muchos sectores, ¿no? Tanto a pesquera como industrial, minera, y se van a ir sumando muchos más para que podamos juntos, porque este es un tema de nación, poder transicionar hacia una economía circular. Eh, bueno, vengo en representación del Colegio de Ingenieros del capítulo de Ingeniería Ambiental. Así que, he visto por ahí algunos comentarios, mensajes que están comentando que vienen o mejor dicho, se conectan de diferentes lugares. He visto por ahí desde Piura, acá también de Lima. Igual me gustaría también leerlo seguramente para ver de dónde se van conectando. Sé que hay personas que están en este rubro trabajando, eh, estudiantes también y público en general. Así que un saludo y muchas gracias por la invitación. Vamos a dar inicio entonces a lo que nos convoca, el tema de economía circular. A ver. Ok, el curso que vamos a tratar el tema es economía circular y acuicultura. Un poquito para conocer el contenido de este seminario, vamos a hablar un poco de la introducción, los conceptos básicos que debemos tener en cuenta en temas de economía circular, el marco legal, algunos modelos de negocio, economía circular en la acuicultura y algunos ejemplos que les quiero mostrar. Ok, aquí podemos ver unas fotos un poquito quizás impactantes en cuanto al tema de contaminación en el mar. Estamos observando que, por ejemplo, tenemos gran cantidad de residuos que se han dispuesto de manera inadecuada a, a estos lugares como por ejemplo el mar o incluso ríos, diferentes lugares, lamentablemente, porque debido quizás a una
falta quizás de gestión adecuada en temas de residuos y también sobre todo conciencia ambiental por parte de los ciudadanos. Estos residuos que deberían ir de repente, ¿no? En el último de los casos a un relleno sanitario o a un relleno industrial, un relleno, perdón, de seguridad, eh, se disponen inadecuadamente en lugares, como les comentaba, en ríos, cerca a las costas marinas, etcétera. Y pues vemos aquí que gran cantidad de residuos se vienen acumulando debido a las corrientes marinas en algunos puntos, ¿no? Lo que le llaman, por ejemplo, las islas de basura. Y ya tenemos diferentes puntos, diferentes islas de basuras que están ubicadas en diferentes lugares del océano. O sea, prácticamente vemos que los océanos se están convirtiendo en vertederos de residuos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos mucho a tallar el tema de los plásticos. Aquí hubo hace algunos años un fotógrafo se dio lugar a poder tomar fotos, ¿no? De los animales marinos que se encontraban cerca de las costas y pues que habían muerto, ¿no? Y dentro en su interior habían encontrado pues residuos o lo que comúnmente llamamos como basura. Aquí podemos ver la foto, ¿no? Y debemos tener en cuenta nosotros que el océano es es un lugar, es un elemento de la naturaleza que, aparte de ocupar más incluso del 50% de la Tierra, tiene un papel y una función muy importante en el sistema, en el ecosistema, ya que los océanos consumen aproximadamente el 30% del dióxido de carbono que se emite al entorno, el dióxido de carbono atmosférico. Y además está consumiendo, o mejor dicho, absorbe aproximadamente el 90% del calor que generan los gases de emisiones, los gases de efecto invernadero. Entonces, el océano o los océanos son un sumidero para estos gases de efecto invernadero. Es decir, ellos consumen este CO2, este dióxido de carbono, y lo incorporan, en este caso, por ejemplo, las algas, el fitoplancton, lo incorporan en su estructura para absorber el carbono y poder tener una nueva estructura que sirva como alimento quizás para peces, para otros, para el recurso hidrobiológico. Entonces, lamentablemente ahora el exceso de estos residuos que son vertidos inadecuadamente en el mar están causando muchos problemas. Uno, ¿por qué? Porque al observar nosotros estos residuos que se ubican en la superficie del océano, impide el paso natural de la luz hacia el fondo marino. Y muchas de estas especies dentro del mar necesitan de este recurso que es la luz para poder tener sus ciclos biológicos adecuados y normales. Pero lamentablemente esto no está permitiendo. Además, algunas especies marinas confunden estos residuos que se van degradando en el paso del tiempo, se van degradando y se lo consumen. Y pues obviamente están consumiendo residuos que en el peor de los casos produce su muerte. Según un informe menciona que para el año 2050 si continuamos de esta manera, es probable que tengamos más plástico en peso que la cantidad de peces que hay en el mar. Y esto realmente es muy preocupante en cuanto a este elemento tan importante para la naturaleza. Entonces, aquí un poquito mostrarles solamente pinceladas, ¿no? De lo que realmente está pasando en cuanto al tema de los océanos y la contaminación que está ocurriendo, ¿no? Y estas actividades, pues, son obviamente causadas por actividades antropogénicas, es decir, por el hombre. Entonces, si nosotros somos parte de este problema, también somos parte de la solución. Es por ello que ahora se vienen trabajando diferentes temas de economía circular. Y acá mostrarles un poquito de que estos residuos que comentábamos están lamentablemente muy ligados al tema de la economía, al PBI. Hay un estudio que menciona que los países que tienen una mayor economía o una mejor economía, que se representa a través del PBI, generan mayor cantidad de residuos sólidos.
Es decir, hay una vinculación directa de que mientras mayor calidad de vida tengas, mayor crecimiento económico haya en un país, entonces se utilizan, se extraen, se usan más cantidad de recursos naturales y que a la larga, de repente, si no tenemos conceptos de economía circular o este enfoque, estos recursos, después de usarlo, se vuelven en residuos, en desechos. Entonces, nosotros se puede observar a través de este estudio que mientras más residuos genera un país, es porque está teniendo más actividad económica y entonces tiene mayor PBI en este caso, ¿no? Entonces, observamos que hay una vinculación en el uso de los recursos con el crecimiento económico y la calidad de vida de un país. Y bueno, en un informe de la brecha de circularidad para América Latina, se menciona que más del 11% de las materias primas mundiales se extraen en la región de América Latina y el Caribe. A pesar de que en América Latina solamente representamos el 8% de la población mundial. Es decir, que se está extrayendo más recursos de lo que realmente la población latinoamericana y el Caribe necesita. Y eso es también porque muchos de estos recursos que se extraen se exportan. Entonces, no es que está mal la exportación, pero hay que tener un enfoque adecuado de cómo vamos a usar estos recursos, de cuánto valor le damos nosotros de importancia a estos recursos. Y bueno, entonces nos toca un poquito poder también trabajar el tema de la desvinculación de estos conceptos de que a mayor economía o mayor progreso, necesariamente tiene que haber mayor generación de residuos. Por el contrario, más bien una nación que tiene mayor economía debería ser en desarrollo de innovación, en desarrollo de tecnología, en desarrollo de conocimientos que nos permitan sí tener una mejor calidad de vida, pero sin tener que afectar negativamente a el tema del ecosistema. Y es por eso que aquí se propone esa desvinculación de el uso de los recursos para tener un bienestar, una calidad de vida adecuada y sobre todo desvincular los impactos ambientales que estas actividades económicas pueden ocasionar. Esto es todo un reto en realidad que es un ideal más adelante de poder trabajar juntos en el tema de la desvinculación de estos aspectos. Entonces, ya conocemos un poquito de lo que está sucediendo en temas de residuos y vamos a conocer algunos conceptos que nos permitan entender también el tema de economía circular. Primero, a ver, ¿qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia los recursos disponibles y limitados, la creación de riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades humanas. Esto implica las cadenas de suministros, las cadenas de valor, los procesos productivos, materia prima que ingresa a la cadena de valor, etc. Entonces, la economía es toda esta ciencia que nos permite realizar actividades humanas para que podamos satisfacer y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuál es la economía que nosotros actualmente estamos todavía, lamentablemente, viviendo? Es una economía que le conocemos nosotros como economía lineal. Y la economía lineal hace referencia al poder usar recursos, extraerlos del ecosistema para poder manufacturar, es decir, procesarlos, distribuirlos, venderlos, consumirlos y luego que una vez que ya los consumí, que ya me fue de utilidad, desecharlos. Es decir, viene desde extraer, producir, consumir y desechar. No se tiene pensado que estos residuos, que nosotros conocemos como residuos, se puedan de repente volver nuevamente como un insumo para otro proceso productivo. Y esto lamentablemente se debe mucho también a los modelos de consumismo que hay hoy en día. Creo que todos hemos sido testigos, o somos testigos de repente de que
somos a veces bombardeados con mucha publicidad del consumismo, de que hoy en día de repente necesito tener un buen equipo de tecnología, pero dejando de lado un equipo que aún me sirve, ¿no? O tener de repente el celular, el último modelo que ha salido, ¿no? No pasa ni un año y sale otro modelo de celular y ya lo tengo que tener porque tengo que pertenecer de repente a un cierto estatus económico, ¿no? Y lamentablemente ese tipo de modelo económico no es sostenible a largo plazo. Yo recuerdo que tenemos, por ejemplo, un caso que se dio en la isla de Pascua, ¿no? Es una civilización donde ellos consumían los recursos. Se encuentra en una isla a la altura de Chile. Es una civilización de antaño que consumían sus recursos naturales de manera inadecuada, de manera insostenible. Consumieron tanto sus recursos que provocaron la escasez de estos recursos, no permitieron darles un tiempo a estos recursos de que puedan regenerarse. Y lamentablemente esa civilización, al no tener recursos para poder subsistir y sus actividades, esa civilización prácticamente decayó, ¿no? Decayó y hoy en día pues tiene una población muy ínfima donde pues básicamente es para temas de turismo, ¿no? Porque esa civilización no pudo prosperar por un inadecuado manejo de sus recursos naturales. Entonces, todo este sistema económico lineal ocasiona que extraigamos recursos de una manera ilimitada, pensando que ciertamente tenemos recursos ilimitados y que estos, una vez que los utilizo, ya no tienen valor. Entonces, al usarlos de manera indiscriminada, sin permitir que estos recursos puedan regenerarse de manera natural, consumo y desecho. Tenemos tanta cantidad de residuos hoy en día que ya no sabemos dónde más colocarlos. Estos residuos, lamentablemente, se han estado colocando pues, en rellenos sanitarios, como los conocemos. Digo lamentablemente porque ahora vamos a conocer cuáles son las primeras opciones que nosotros debemos tener en mente cuando hacemos una adecuada gestión de residuos. Entonces, se han colocado residuos o se han dispuesto en estos rellenos, en el mejor de los casos, ¿no? Anteriormente, o sea, hasta donde venimos trabajando, los residuos por lo general se colocan en cualquier de repente lugar donde nadie me vea, ¿no? Y de repente, en el mejor de los casos, se ha colocado un relleno sanitario para que pueda manejarse de manera adecuada. Un relleno sanitario es un espacio donde ha tenido un estudio técnico, un estudio ambiental, un proyecto de inversión, donde pues se puede destinar los residuos de manera segura. Entonces, tenemos gran cantidad de residuos. Actualmente venimos produciendo más de 20.000 toneladas de residuos. Por ejemplo, eso se puede decir que es como llenar 3 estadios, ¿no? No sé si imaginan el Estadio Nacional, 3 de esos estadios llenos de basura a diario. Entonces, son cantidades grandes de residuos que realmente no es que no valga, no es que no sirva, sino que necesitamos tener otra mirada de los residuos. Y justamente, siendo observadores nosotros con la naturaleza, eh, podemos ver que en la naturaleza se cumplen diferentes ciclos. Seguramente nosotros en el colegio, ¿no? Hemos visto el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo de carbono, donde el subproducto, por ejemplo, en el ciclo de nitrógeno hablando, el subproducto, que sería de repente las heces de los animales, eh, son usados como nutrientes para el suelo. Y estos, pues a través de diferentes mecanismos, metabolismo del propio suelo, se transforman, ¿no? En nutrientes que la planta puede absorber. Y asimismo permite el crecimiento de la planta para que sea alimento para los animales, ¿no? Y todo se podría decir que da vueltas, ¿no? Como el ciclo del agua. Puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, etcétera, pero es el mismo. Entonces, esto quiere decir que el subproducto de una actividad
puede ser el insumo para otra actividad económica. Entonces, con la economía circular lo que buscamos es poder imitar a la naturaleza, saber que la naturaleza sabemos que fue creado de una forma tan divina, ¿no? Tan inteligente, de que todo es aprovechable. Es decir, en la naturaleza no existen residuos. Nosotros conocemos hoy en día residuos como algo que quizás no vale, ¿no? O lo que conocemos como basura. Pero en la naturaleza no existen estos residuos. Todo su producto es utilizado para otro proceso. Lo que nosotros hemos hecho en las actividades humanas es crear subproductos que no son aprovechables y los que a veces le llaman como productos Frankenstein, ¿no? Son unos híbridos, unos subproductos que no se puede aprovechar. No se puede obtener de repente, obtener alguna forma de que pueda ser ingresado a otro proceso productivo. Entonces, aquí un poquito para definirles qué son los residuos de manera técnica, según la normativa, ¿ok? Es lo que comúnmente nosotros conocemos como basura, es un nombre coloquial, pero un residuo, según la ley, según el decreto legislativo 1278, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, un residuo es cualquier objeto, material, sustancia que proviene de un consumo, de un bien o un servicio, del cual el poseedor quiere desprenderse, tiene la intención de deshacerse de esto. Y estos deben ser manejados priorizando la valorización y, en último caso, la disposición final en rellenos sanitarios. Entonces, puede ser que yo, por ejemplo, puede ser que yo de repente tenga una cartera, pero una cartera que quizás ya la usé un cierto tiempo y ya tal vez no me gusta, tal vez, no sé, ahora necesito otro tipo de cartera. Entonces, esta cartera, pues quizás yo no tengo mucho espacio, ya no la voy a usar. Entonces, me quiero desprender de esta cartera, pero eso no significa de que esta cartera no tenga un valor. Esta cartera puede ser utilizada probablemente por otra persona, ¿no? O quizás si está muy deteriorada, quizás puede ser aprovechada sus partes o su material para fabricar otro producto, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero para mí es un residuo porque yo me quiero desprender de esto, ya no lo necesito. Pero este residuo es aprovechable o puede ser un insumo para otro proceso, para otra persona en este ejemplo. Ahora, estos residuos, si están, por ejemplo, contenidos, por decir si es algún líquido que está contenido en un envase, como puede ser cilindros, entonces esto ya también se los maneja como residuos sólidos en ese caso. Y bueno, los residuos, solamente para comentar ahí, los residuos pueden ser peligrosos y no peligrosos. En las industrias, por lo general, se generan ambos tipos de residuos, peligrosos y no peligrosos. Y bueno, para detallarles que los residuos en industrias, o en este caso en el sector pesquero o acuícola, ya son residuos que son de manejo no municipal. Es decir, las municipalidades no se encargan de manejar ese tipo de residuos porque tienen unas características diferentes, características especiales que deben ser manejadas por los propios, en este caso, generadores. Es decir, si yo tengo una empresa acuícola, estos residuos tienen que ser, yo tengo que encargarme que estos residuos se manejen adecuadamente. Puede ser de repente con la contratación de empresas operadoras, de residuos sólidos, etcétera. No es un tema ya de residuos. Ahora, en cuanto al tema de economía circular, eh, tiene tres principales enfoques. Uno de ellos es eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Es decir, aquí perdón, antes de poder continuar con esto, me gustaría que puedan ver, por favor, el video que les pasé para que también puedan tener un preámbulo de esto. No sé si lo tienen a la mano o ustedes me avisan, sino para continuar. A ver, mientras que de repente lo van buscando y me dan la señal, les voy comentando. Ingeniero, un Eh, favor, vamos a buscar el video para poder sí, proyectarlo.
Ya, quedo atenta ahí para que me avisen. Entonces, la economía circular tiene principalmente tres principios. Una de ellas es que eliminar los residuos, es decir, que no se generen residuos, eliminar la contaminación. Y esto desde el diseño del producto o el servicio que yo voy a ofrecer. Es decir, aquí también se le conoce como ecodiseño. Yo como empresario, de repente, o quiero proporcionar un servicio, estoy pensando en crear un producto que pueda servir dentro de este sector, debo tener una mirada, un enfoque circular, es decir, debo pensar, debo diseñar mi producto de tal manera que cuando termine de utilizarse, es decir, en la etapa post-consumo, este subproducto, este residuo, sea aprovechable, tenga la capacidad de aprovecharse en otro tipo de proceso productivo, o que por lo menos puedan sus partes ser también aprovechables para otros procesos. Entonces, aquí lo que se ve es tener una mirada más de ecodiseño de los productos o servicios que se quieran establecer. Ahora, el otro enfoque es en cuanto a mantener productos y materiales en uso el mayor tiempo posible. Es decir, alargar el tiempo de vida de los productos, de los materiales en general. Y esto se logra justamente cuando también tenemos un diseño bien pensado, con un enfoque de economía circular, que no sea para usar solamente en una ocasión, ¿no? Porque esto también lo conocemos nosotros como, por ejemplo, obsolescencia programada. Muchos de los productos tecnológicos han sido diseñados para que duren solamente un tiempo definido y que después de eso uno tenga que volver a comprar, volver a consumir productos tecnológicos. Es decir, si, no sé si recuerdan que hace muchos, muchos años, pues, ¿no? Por ejemplo, los electrodomésticos duraban mucho tiempo, incluso pasaban de generación en generación, ¿no? De repente la refrigeradora, el televisor, pero hoy en día vemos, lamentablemente, en algunos casos, unas marcas que duran muy poco estos aparatos electrónicos. Y es porque justamente han estado diseñados para que dure poco tiempo y que podamos volver a consumir. Entonces, esto no es sustentable porque para poder fabricar este tipo de electrodomésticos o equipos, se ha tenido que usar recursos naturales y si va a tener una vida corta y luego lo vamos a desechar, pues es como si estuviéramos desechando nuestros recursos naturales. Pero cuando tenemos un enfoque de que nuestros recursos naturales son valiosos y que necesito valorar este material, no lo voy a desechar tan fácil, voy a pensar en que esto puede ser usado para otra cosa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya vienen otras estrategias para poder utilizar este tipo de aparatos, por ejemplo. Y lo otro es la regeneración de los ecosistemas naturales. Los ecosistemas naturales tienen por naturaleza la capacidad de autorregenerarse, de autodepurarse. Es decir, si por ejemplo el ecosistema, por dar un ejemplo, se contamina, ¿no? con cierto material contaminante, este ecosistema tiene la capacidad de depurarse de manera natural. Hay que darle un tiempo, hay que darle ese espacio, esas condiciones de poder autodepurarse. Pero lamentablemente la carga contaminante hoy en día es tanta que la propia naturaleza ya no tiene esa capacidad de poder asimilar tanta contaminación. Entonces, necesitamos nosotros darle esas condiciones adecuadas para que la naturaleza pueda regenerarse de manera ideal, ¿no? De tal manera que esos recursos que provee la naturaleza puedan ser de utilidad exactamente para el hombre, pero sin abusar de estos recursos, ¿no? Entonces, aquí algo bien práctico que quiero que tengan en cuenta, que la economía circular busca uno, generar la mínima cantidad de residuos, lo mínimo que se pueda. Si no se puede generar residuos, sería lo ideal, pero sabemos que toda actividad económica, toda actividad del hombre va a generar residuos
Entonces, busquemos de generar lo mínimo que se pueda. 2, busca aprovechar estos residuos al máximo. No vertirlos a un relleno sanitario, que es la etapa final, donde se entierran los residuos y ya nadie más lo ve, y si no lo veo, no sé, y ya no tengo conocimiento qué pasó, no, sino que se puedan aprovechar en otro tipo de procesos productivos. Y buscar que estos materiales, estos productos puedan tener una mayor vida útil y regenerar los ecosistemas naturales. Ok, Ingeniera, ya tenemos el video, ¿crees, de YouTube? Si usted me perfecto. permite, Ok, lo podemos sí, por compartir. favor. De soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados. Y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil, deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar, dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip.
Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Ok, muchas gracias. Continuamos entonces. Ok, entonces, ¿sí pueden ver la presentación? ¿Me confirman? ¿Vuelto a proyectar? Sí, correcto, adelante. Ok, listo. Entonces, esto es lo que habíamos comentado con respecto a la economía circular, que lo hemos visto ahora en el video. Ok, entonces un poquito para ver la diferencia entre economía lineal y economía circular. Sabemos que la economía lineal es este proceso de tomar recursos, extraer recursos de la naturaleza, fabricar productos o servicios, consumirlos y extraerlos, y desecharlos. Y este desecho implica prácticamente que ya no se pueda utilizar estos materiales para otros procesos. Y esto lo que provoca es un agotamiento de los recursos naturales. Y también causa un impacto al ambiente, justamente por estos desechos que se vierten a la naturaleza. Y lamentablemente estos desechos pues no siempre son vertidos en lugares adecuados como los rellenos, ¿no? Comentábamos que en muchos casos van a parar a los océanos, a los ríos, al suelo como tal, ¿no? Etcétera. Incluso, por ejemplo, en canteras. Yo recuerdo, pues, ¿no? Que hay lugares donde se ha extraído gran cantidad de material rocoso, ¿no? Arena, seguramente para materiales para construcción, y donde pues han quedado agujeros muy grandes, ¿no? Que se les conoce como canteras, y donde de manera ilegal traen algunos, algunos camiones, vienen con residuos y vierten todos estos residuos dentro de estos agujeros, ¿no? Estas canteras. Y aquí en estas canteras llenas de residuos, vemos también que hay un tema social, porque muchas de las personas que viven a los alrededores, probablemente personas quizás de escasos recursos, tratan de obtener algunos materiales que puedan ser comercializables. Y porque sin tener las condiciones adecuadas, ¿no? Yo he visto niños, he visto personas de edad avanzada que están en estas canteras en verdad tan peligrosas, donde están vulnerables a alguna enfermedad. Entonces el tema del mal manejo de los residuos está también, se involucra también con el tema social, el tema económico y el tema ambiental. Ahora, por otro lado, tenemos la economía circular, que como veíamos en el video, es también pensar, ¿no? Diseñar, tener un enfoque de un ecodiseño, de que los productos o servicios que yo voy a proporcionar puedan estar pensados en que más adelante se puedan aprovechar ya sea el mismo producto o sus partes una vez que ya no se utilicen. Entonces, este diseño hace que yo tenga que innovar, pensar en nuevas formas de poder producir, en nuevas formas de poder aprovechar estos materiales, ¿no? Y eso viene de considerar que tenemos recursos que son muy valiosos y que no pueden simplemente deshacerse de ellos porque ya no me sirve a mí, ¿no? Y también, como les mencionaba, esto implica tener un enfoque también un poco más innovador, de pensar nuevos modelos de negocio. Ok, entonces la economía circular es una alternativa a la economía lineal tradicional con la cual hemos venido desarrollándonos, y es un enfoque sistémico del desarrollo económico y se
presenta como una solución sostenible diseñada para beneficiar a las empresas, a la sociedad civil en general y al ambiente. Entonces, lo que buscamos hoy en día es que de una economía lineal nosotros podamos tener una transición hacia una economía circular. Ahora, debemos tener en cuenta de que esto no es una moda, no es una tendencia en que nosotros, de repente los ambientales o tal vez algunas personas quieren ahora ver el tema de economía circular porque está, ¿no? Está en boga, ¿no? Sino porque realmente ya hay un compromiso por parte de diferentes países para que se pueda hacer esta transición a una economía circular, una economía que nos permita tener, sí, la calidad de vida sin tener que afectar los recursos, no solamente del futuro, sino de ahora, ¿no? Entonces, una que nos permita tener justamente el tan ansiado desarrollo sostenible. Ahora, una de las se podría decir, de las estrategias o herramientas muy usadas en el tema de economía circular es el diagrama de la mariposa, que fue propuesto por la Fundación Ellen MacArthur. En este diagrama nosotros podemos observar que tiene una forma justamente de una mariposa, donde estos círculos simulan, ¿no? las alas, las aletas de la mariposa, y podemos ver por el lado derecho, o bueno, a mi derecha, lo que está de color azul, vemos aquí el ciclo técnico. Y por el otro lado, a mi lado izquierdo, vemos, por ejemplo, acá el ciclo biológico. Y lo que quiere resaltar este diagrama es cuáles son las estrategias que en este orden que debemos seguir nosotros para poder justamente alinearnos a tener un enfoque de economía circular. Por ejemplo, si se consume un recurso natural para poder fabricar un producto, ofrecer un servicio, y luego estos son destinados a los consumidores, que luego del post-consumo, estos consumidores, una vez que ya utilizaron este producto, como primera opción nos menciona en el ciclo técnico que si ya yo no lo utilizo o no lo utilizo como tal, ¿no? Quizás con una intensidad mayor, estos materiales, productos, etcétera, se pueden compartir a otra persona que quizás lo necesite. Y esto, por ejemplo, ya vemos en algunos modelos de negocio, ¿no? El compartir, por ejemplo, eh, un taxi, una persona que de repente tiene un carro, ¿no? Y quiere hacer el tema de lo que conocemos de repente como Uber, ¿no? Algunos modelos de negocio que comparten de repente esta movilidad, tal vez va de trayecto a la oficina y tal vez algunos compañeros van también que viven por la zona y van a ese punto, entonces comparten el auto también, ¿no? O también eso se le conoce como, se me fue el nombre, pero bueno, es poder compartir los productos que podemos tener, ¿no? Ahora, es carpooling, ¿no? Es una forma de poder también usar estos materiales que tenemos. Otra opción es poder, una vez que yo tenga el producto y de repente se me estropeó, poder hacer el mantenimiento. De repente tenemos una lavadora, ¿no? Ya se utilizó tantos años y este equipo necesita un mantenimiento para que yo pueda seguir utilizándolo. Pero si yo no le hago un mantenimiento, probablemente va a dejar de funcionar. Quizás, ¿no? Por ahí salió una publicidad de que hay una lavadora mucho más funciones, tal vez. Entonces, a veces podemos pensar en deshacerme de esta lavadora, que quizás solamente necesitaba un mantenimiento para que siga funcionando. Y a veces optamos por comprar algo nuevo, ¿no? Que ha tenido que usar nuevos recursos también. Otra de las técnicas que tienen un enfoque circular es, por ejemplo, la remanufacturación. Y esto es, por ejemplo, en algunos equipos, ¿no? Que de repente ya no procede un mantenimiento, eh, ya no procede la estrategia, ¿no? del compartir, etcétera. Entonces, de repente podemos obtener algunos elementos o componentes que aún tengan una utilidad para poder procesar otro producto similar, ¿no? con este elemento. Puedo decir de repente un ejemplo del motor de un carro, ¿no? Un carro de repente antiguo, de repente la carcasa ya no se puede, ya no se puede dar un mantenimiento, pero quizás el motor está en muy buen estado, entonces se puede aprovechar de repente para otro producto. Y como última eh,
como última estrategia o técnica para el ciclo técnico es el reciclaje. El reciclaje, que sabemos que es la transformación química, ¿no?, física de los residuos, como el papel, cartón, etcétera, ¿no?, residuos orgánicos, por ejemplo, residuos inorgánicos también, y que se pueda transformar, ¿no? Entonces, esto es como una de las últimas opciones que presenta el diagrama de la mariposa. Y por el lado del ciclo biológico, tenemos otras opciones, como por ejemplo el tema de extraer las esencias bioquímicas de algunos productos, productos orgánicos básicamente, ¿no? Y que puedan ser reingresados nuevamente o asimilados por el ecosistema. Por ejemplo, también tenemos la producción de biogás a través, por ejemplo, de la digestión anaerobia, y las estrategias que nos permitan la regeneración del ecosistema, entre otras alternativas que nos presentan, ¿no? Ahora, un ejemplo que yo les quería dar con respecto a esto, un caso que pude observar, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, les digo a ustedes, piensen, o quién ha visitado La Cachina, sí lo conocemos, ¿no? En Lima hay un punto donde venden productos usados, La Cachina de Lima, y ¿quién ha visitado este lugar? Yo, por ejemplo, he ido a La Cachina, ¿no? Y en La Cachina, cuando usted va, ¿qué es lo primero que se imagina? Tal vez, si podemos acá observar la foto, cuando yo he pasado de alguna manera con temor, y quizás por lo que observamos, ¿no? Podemos asociar a veces estos lugares como lugares tal vez ilegales, tal vez lo asociamos como lugares desordenados, donde quizás hay residuos por diferentes lugares, ¿no? Lo asociamos también con delincuencia. Quizás tenemos una perspectiva negativa, ¿no?, cuando decimos La Cachina, pero eso sucede en Lima. Pero yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de visitar Austria, conocimos también, ¿no?, lo que representa La Cachina en Austria, que es el mercado de las pulgas, y pues aquí observamos un mercado ordenado, hay un mercado de productos alimentarios, hay como una feria tipo donde hay stands, donde venden productos usados, ¿no? Y uno puede andar por ahí, buscar qué producto de repente necesita, qué material, etcétera, y de manera también hay materiales bien curiosos, ¿no?, como para conocer. Y ahí vemos un poco la diferencia del concepto que se tiene para temas, por ejemplo, de reusar productos en un país, ¿no?, de Europa, con un lugar que conocemos, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? La diferencia, este contraste, es porque nosotros primero debemos trabajar el cambio, ¿no? El reusar materiales no debería significar un lugar inseguro, un lugar sucio o un lugar de delincuencia, sino que más bien acá se están realizando algunas actividades con enfoque circular, ¿no? Entonces, eso lo quería mencionar a manera de ejemplo, para que ustedes también puedan ver un poco la perspectiva, ¿no?, de cómo nosotros tenemos que cambiar un poco nuestra manera de pensar también. Algo que quisiera que tengan en cuenta es que economía circular no significa reciclaje. Como les había mencionado en el diagrama de la mariposa, el reciclaje es una técnica que está en la ala más externa de la mariposa. Es decir, es una de las opciones, de las últimas opciones que podríamos adoptar para el tema de economía circular. Entonces, cuando usted le hable de reciclaje o de economía circular, no piense que solamente es reciclaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como vemos acá en el ejemplo de abajo, para el reciclaje, que es la transformación de residuos para generar nuevos productos, hay que consumir cierta cantidad de energía, cantidad de agua, es decir, se necesita ingresar insumos para poder procesar estos residuos y convertirlos en nuevos productos. Sin embargo, si nosotros optamos por de repente una reparación o una remanufacturación, se necesitan menos insumos para que este producto alargue su vida útil. Entonces, incluso dentro del reciclaje nosotros tenemos dos conceptos. Hay el upcycling, que significa darle un valor mayor a través del reciclaje,
o el downcycling, que es darle un menor valor a través del reciclaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo practico el upcycling, es decir, darle un mayor valor, los residuos a través del reciclaje pueden convertirse en productos que tienen aún mayor valor de lo que tenía cuando era residuo. Por ejemplo, ahí tenemos un caso de una empresa que a partir de los residuos plásticos generó o produció zapatillas. Trabajó mucho su marca en tema de sostenibilidad y pues una zapatilla lo vendía a precios mucho más altos de lo que podría venderse el plástico, ¿no? La misma cantidad de plástico que contenía tenía, en este caso con la zapatilla, un mayor valor que lo que se podría obtener con los plásticos como tal. Entonces, esto es darle un mayor valor agregado a un residuo, a un producto, a un subproducto a través del upcycling. Y el downcycling es justamente el reciclaje, pero que el producto tiene un menor valor del que inicialmente tuvo, ¿no?, como residuo. Aparte, debemos tener en cuenta que aunque algunos, por ejemplo, productos pueden tener elementos reciclables, no siempre es la mejor opción. Aquí tenemos el caso del Tetra Pak. En el tema del Tetra Pak, por ejemplo, sabemos que está compuesto por cartón, por plástico, por aluminio, ¿cierto? Y sabemos nosotros que el cartón, el aluminio y el plástico son reciclables, claro que sí, si están de manera independientes. Pero cuando esto está junto, como en el caso del Tetra Pak, que son capas, ¿no?, de plástico, cartón y aluminio, están pegados, entonces se hace un poco más difícil el reciclaje. Quizás el reciclaje de esto podría ser mucho más caro que de repente trabajar en otras opciones. Pero sí conozco, hay una empresa en Brasil que ha empezado a hacer reciclaje de estos Tetra Paks. Incluso acá en el Perú había una empresa, si no me equivoco, Cartotec, que acopiaba estos plásticos, perdón, estas cajas de Tetra Pak y los convertía en placas gruesas duras, ¿no?, sólidas, para que puedan ser utilizados como estructuras. Entonces, podemos ver opciones, no necesariamente es enfocarnos a reciclaje, sino hay muchas opciones que podemos trabajar y eso implica, como les venía diciendo, el tema de diseñar, pensar el producto desde el origen, ¿no? Desde que lo voy a trabajar como un producto, saber que esto tiene que ser utilizable para cuando termine de consumirse. Ok. Y conociendo un poquito más sobre el reporte de la brecha de circularidad, por favor, no sé si estoy bien con el tiempo. Sí, ahí me comentan. Disculpen si de repente creo que estamos ahí un poquito con el tiempo. A ver, entonces con Sí, el correcto. tema del... Estamos bien, ok. no te preocupes. Gracias. En cuanto al reporte de la brecha de circularidad, año a año se ha estado reportando, ha salido, bueno, como le conocemos, el reporte de la brecha de circularidad desde el año 2018, si no me equivoco. El último que se tiene es del año 2022. Y pues aquí nos da un poco cuáles son las acciones que se han ido tomando, cuál es el estatus que tenemos en cuanto a temas de circularidad, en cuanto a las actividades a nivel mundial. Y en este reporte se mencionan 21 soluciones para reducir esta brecha de circularidad actual. Esta brecha quiere decir es lo que nos falta para llegar a la circularidad que esperamos, ¿no? ¿Qué acciones debemos tomar para que podamos, de alguna manera, tener actividades que nos permitan tener sostenibilidad en el tiempo? Actualmente venimos con un 8.6% de circularidad. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada 100 kilos, para que tengan una idea, ¿no?, es como que 8.6 kilos de estos materiales que se producen, o productos, subproductos, están siendo nuevamente reingresados a los procesos productivos para que puedan reusarse, reutilizarse, aprovecharse. Por ejemplo, en el 2021 menciona el reporte que necesitamos duplicar la circularidad global del 8.6% al 17%.
Para ese entonces necesitábamos duplicar nuestra circularidad. Entonces, no estamos tan bien como en temas de circularidad a nivel mundial, pero hay esfuerzos para que esto pueda seguir trabajándose. Y este año salió el reporte de la brecha de circularidad para América Latina y el Caribe. Y estos dos reportes, tanto el de la brecha de circularidad mundial como el de América Latina, están disponibles en la web. Así que ustedes pueden acceder, yo les animo a que ustedes puedan leer también este reporte. Este está en español, el anterior sí está en inglés, pero este de América Latina está muy accesible, tiene una forma dinámica de poder entenderlo. Y en este reporte se menciona que el 40% de materiales extraídos se exportan de la región América Latina y el Caribe para satisfacer la demanda mundial. Es decir, de todos los productos o recursos que se necesitan para satisfacer la demanda mundial, el 40% proviene de América Latina y el Caribe. Es decir, nuestra región es uno de los mayores proveedores de recursos para abastecer la demanda y satisfacer las necesidades a nivel mundial. Y bueno, en este reporte se menciona que América Latina y el Caribe están, en gran medida tienen una economía lineal, es decir, donde seguimos generando residuos, seguimos sin reaprovechar los residuos como tal para otros procesos, seguimos, se podría decir, presionándolo al ecosistema para extraer los recursos. Entonces, tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que trabajar. Además que el trabajar con un enfoque de circularidad nos va a permitir también tener una mejor resiliencia en el cambio climático, ¿no? Sabemos que hay cambios que están sucediendo a nivel climático, hay de repente aumento del nivel del mar, de repente acidificación del mar, tenemos de pronto por ahí cambios en la temperatura del mar también, cambios en la temperatura atmosférica en general. Entonces, todos estos cambios que vamos observando se deben también al cambio climático. Pero el enfoque de economía circular nos va a permitir ser más resilientes a estos cambios que de alguna manera ya se están produciendo. Un poquito para ver el marco legal. Acá les menciono el tema del decreto legislativo 1278, que habla de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En esta ley es la primera vez que en el Perú se habla sobre economía circular. Aquí en la ley se menciona la economía circular como uno de los principios que nosotros debemos, o como nación, debemos enfocarnos. Y bueno, fue emitido en diciembre del 2016. Antes de esta ley estaba la Ley General de Residuos Sólidos, que se emitió en el 2000, y bueno, no mencionaba temas de economía circular. Otro tema interesante, por ejemplo, en esta ley es que se habla del tema de responsabilidad extendida del productor, ¿no? Que por ejemplo en otros países, o al menos en España, si no me equivoco, tiene otro término. Y esta responsabilidad extendida del productor es una forma de hacer entender al productor, que en este caso sería el distribuidor, sería el importador o la misma empresa que fabrica, de que también tiene responsabilidad de los productos o subproductos que se generan, como los residuos, después del consumo de sus clientes. Entonces, estos residuos también están o forman parte de la responsabilidad de estos productores, de su adecuado manejo. Y para ello también ya hay estrategias, ¿no?, de poder trabajar este tema de residuos. Y bueno, el decreto supremo de esta ley se emitió en el año 2017 del reglamento, y bueno, ya ha tenido también algunas variaciones. La última variación fue, si no me equivoco, en enero del 2022. Ok. Bueno, en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos menciona el enfoque, la jerarquía del adecuado manejo o gestión de los residuos. Entonces, aquí nos menciona que la primera opción
que debemos tener en cuenta para manejar los residuos es, uno, la reducción y minimización de los residuos. Reducir la menor cantidad, perdón, reducir la generación de residuos que una persona, una industria pueda tener. Y si ya se produció estos residuos, entonces que puedan ser reaprovechados. Y aquí también nace el concepto de material de descarte. Son esos materiales que ya no se les llama residuos, que son subproductos de un proceso productivo que puede ser aprovechado en otro proceso. La segunda opción que menciona la normativa es que si es que no se puede reducir la generación o aprovechar estos materiales de descartes, entonces que nosotros tengamos una mirada de valorización de los residuos. Y esta valorización puede ser material o puede ser energética. En cuanto a la valorización material, tenemos aquí el tema de reciclaje, tenemos por ejemplo el tema de compostaje. Compostaje para residuos orgánicos, ¿no? Que hoy en día ya se viene trabajando, por ejemplo, en muchos lugares, sé que también en la industria y también en municipalidades, ¿no? Y en cuanto a la valorización energética, que es justamente el poder obtener un valor energético a partir de los residuos, que también ya se viene trabajando, por ejemplo, la recuperación de aceites para poder producir biodiesel. Y como última opción, cuando ya no pueda ni reducir la generación de residuos ni darle un valor a estos residuos, entonces podré optar por la disposición final en los rellenos sanitarios, es decir, en estos lugares adecuados donde se vierten los residuos y se tapan con una capa de tierra, ¿no? Esta sería la última opción. Actualmente en muchos de los países en Latinoamérica, esta siempre ha sido la primera opción, o se podría decir la opción más adecuada en comparación de vertir los residuos de repente al mar o al suelo directamente o a cursos de agua, ¿no? Ahora, dentro de esta normativa también menciona principios. Como les comentaba, esto es un principio que menciona como hito, ¿no? En la normativa peruana es la economía circular, que es lo que hemos estado conversando. Además también sobre la valorización de residuos, es decir, darle un valor añadido a los residuos que puedan convertirse en otros productos que puedan ser aprovechados. También, como les comentaba, la responsabilidad extendida del productor, es decir, que el productor se haga cargo de estos residuos después del consumo de sus clientes. También tenemos el principio de responsabilidad compartida, ¿no? Donde varios actores asumen responsabilidad en cuanto a un sector, de repente a un tipo de residuo. Y obviamente también el principio de la protección al ambiente y la salud pública, ¿no? Que eso también se trabajó en la anterior ley. Ok, un poquito la normativa vinculada a la economía circular. Como les comentaba, en el 2016 se lanzó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En esa fecha recuerdo que se lanzaron un paquete de normativa, ¿no? Y una de ellas justamente fue el tema de residuos sólidos, ¿no? Y ya para el año siguiente se lanzó el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y bueno, como les comentaba, esta también ha tenido algunas modificaciones, por ejemplo, teniendo en cuenta el tema de la época de COVID, ¿no? Ya para el 2018, por ejemplo, se lanzó la ley 3088-4, que es la ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Como mencionábamos al inicio, ¿no? Hay una gran cantidad de plásticos que, por ejemplo, son vertidos al mar y estos pues están generando muchos problemas. Y sobre todo acá se enfoca en el tema de los plásticos de un solo uso, ¿no? ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, los sorbetes o esas bolsitas plásticas que nos dan de repente en la farmacia, cuando vamos a comprar, ¿no? O en la tienda, cuando vamos a comprar un producto que ya está envasado y lo colocan en una bolsa, ¿no? ¿Y cuánto tiempo de vida útil tiene esa envoltura? De repente 5 minutos, ¿no? De que llegas de la farmacia o de la tienda hacia tu casa. Y después, ¿qué hacemos muchas veces con esa bolsita? Lo descartamos, ¿no? Pudiendo evitar esta generación, ¿no? Como lo que mencionaba en la jerarquización de la ley de residuos. Disminuir la generación de residuos, si es posible, evitar la generación de residuos, ¿no?
Entonces, esta ley está un poquito enfocada a disminuir la generación de residuos de un solo uso, de plásticos de un solo uso específicamente. Y en ese año también se emitió el Decreto Supremo 345/2018, donde se mencionaba la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Y ya para el año siguiente se emitió el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que un poco enmarca estos principios de gestión de residuos, economía circular, en el marco de la productividad, de los sectores de productividad. Ya luego, en el 2020, se emitió la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industrial. Se han ido trabajando diferentes hojas de rutas. Una de ellas es el sector industria, también tenemos en el sector agricultura y otro también en el sector pesca y acuicultura. Para el 2025, se tiene la meta de poder tener ya estas hojas de ruta ya trabajadas, ¿no? Y en el 2022, año pasado, se dictó la guía peruana de INACAL. En este marco normativo, el Perú estableció algunas líneas de acción de la economía circular. Tenemos, por ejemplo, el tema de modelos de negocios circulares, de diseñar e implementar modelos de negocio que tengan un enfoque circular, que nos permitan generar menos residuos, que los residuos que se generan puedan ser reaprovechados, de no sobreexplotar los recursos naturales y de valorizar los residuos. Así también tenemos otra línea de acción como la articulación entre actores públicos y privados y también la academia, así como la sociedad organizada. Otra línea de acción es el tema de compartir conocimiento, de poder compartir las experiencias que se vienen trabajando en temas de economía circular, ¿no? Como este espacio que hoy día nos convoca, ¿no? El poder compartir estos temas. Y lo otro es también innovación normativa, es decir, un marco normativo que nos permita, que contemple los principios de economía circular y que estos puedan ser implementados en los sectores productivos, en los sectores podemos ver, ¿no? Industria pesquera, minera, etcétera. A ver. Ok. Aquí un poquito que les comentaba, ¿no? Si están trabajando las hojas de ruta. Una hoja de ruta es un documento donde se menciona un conjunto de acciones que se deben tomar en el corto, mediano y largo plazo para ser implementadas, que tengan un enfoque de economía circular. Esto es a nivel nacional para este sector, ¿no? Cada subsector, en este caso el pesca y acuicultura, se está trabajando en la hoja de ruta. La hoja de ruta del subsector industria también ya tiene su hoja de ruta. Entonces, sabemos que el tema de pesca y acuicultura son actividades económicas que en el Perú datan de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Y en esta situación, pues ya se han venido trabajando, se han tomado algunas acciones que permitan poder tener esa transición hacia una economía circular. Y bueno, también dentro de este sector hay empresas que han firmado acuerdos de producción limpia, los conocidos APL. Estos acuerdos son voluntarios, es decir, cada empresa toma de manera voluntaria la decisión de tener algunas estrategias, de tener el compromiso de hacer algunos cambios, de tomar acción para que pueda tener una actividad económica más sostenible. Esto ya se viene trabajando junto con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción. Algunos modelos de negocio que quisiera compartirles de repente, brevemente, es con respecto a tener primero en cuenta que ahorita, como les mencionaba, según el reporte de brecha de circularidad, nosotros estamos trabajando con una economía lineal, ¿no? Como ya se les repetí, para que te quede bien claro, ¿no? Esta imagen representa el extraer, producir, usar y disponer los residuos. Entonces tenemos que cambiar esta economía que prácticamente se ha venido trabajando desde muchos, muchos años por nuevos modelos de negocios, ¿no? Entonces, algunos de los modelos de negocio que se han presentado, por ejemplo, aquí tenemos
es en cuanto a usar insumos circulares. Es decir, que cuando yo haga como productor, como de pronto empresario, necesite hacer una compra, insumos que me sirven para mi actividad económica, yo pueda conocer aquellos insumos que sean circulares, es decir, que tengan un enfoque circular, que de pronto si voy a utilizar, por dar un ejemplo nada más, hojas de papel bond, ¿no? Hay empresas que ya están comprometidas en que estas hojas se obtienen a partir de bosques que están controlados, bosques que se respeta su ciclo natural de poder regenerarse, ¿no? Entonces, podemos optar por insumos que tengan ya incorporado principios de economía circular. Por otro lado, por ejemplo, otro modelo de negocio son las plataformas de uso compartido. Ahí les comentaba, ¿no? Como por ejemplo Uber, ¿no? Estas empresas donde tienen materiales, tienen equipos que pueden ser compartidos por otros, ¿no? Porque sabemos que eh, algún producto quizás yo lo necesito por una sola vez o dos veces, ¿no? Eh, y otra persona igual. Entonces podemos compartir, ¿no? Yo he escuchado un caso, ¿no? Un ejemplo que nos daba de que hay computadoras, laptops que tienen programas que necesitan un rendimiento, una capacidad mucho más alta que de repente una laptop que solamente se usa el Office, ¿no? Entonces, porque de repente se necesita descargar aplicaciones que son más pesadas, plataformas más pesadas. Entonces, mencionaba, ¿no? Que había un ejemplo en un lugar acá en Lima donde pues venden laptops. Una de las empresas daba el servicio de alquiler de laptops, ¿no? Que necesitaban o que tenían este tipo de plataformas o aplicaciones. Por ejemplo, ¿no? Un arquitecto que haga un servicio casual cada cierto tiempo de repente diseñar algún plano, algún mapa, entonces necesita de repente este tipo de máquinas que tengan un buen soporte para aplicaciones. Entonces, pues de repente este tipo de consultoría lo hace 2 veces al año. Entonces, si él comprara una computadora para que sea de esta mayor capacidad, seguramente va a tener que invertir una gran cantidad de dinero. Y para usarlo quizás 2 veces nada más, tal vez no sea rentable, ¿no? Pero si de repente él tuviera la opción de alquilarlo solamente cuando lo requiera, entonces necesitaría menos inversión y no tendría una laptop que de repente con mucha capacidad, cuando lo normal es que él usa una laptop con temas básicos, ¿no? Entonces, eso es un poquito unas plataformas de uso compartido. El otro es, por ejemplo, el modelo de negocio de producto como servicio, ¿no? De que ya no pensemos solamente en que podemos vender productos, sino que también podemos vender servicios. Otro modelo que podemos observar es la extensión del uso del producto, es decir, alargar la vida útil de los productos en cuanto al sector donde ustedes se desempeñan, que los materiales puedan usarse, seguir usándose, ¿no? Extender su uso, porque sabemos que están compuestos al final, de materiales, de recursos naturales, ¿no? Y lo otro es la recuperación de recursos a través de repente de la remanufacturación, del mantenimiento, etcétera, ¿no? Son modelos de negocios que se tienen que trabajar. Y bueno, ¿cómo la economía circular aporta una mayor competitividad de las empresas? Bueno, uno es que le aporta estos conceptos de recuperación de los recursos. ¿Para qué? Para que podamos prolongar la vida útil de los materiales y en general de los recursos, ¿no? Otro es que nos impulsa a las empresas a usar nuevas formas de energías, preferencialmente energías renovables, ¿no? Y materiales que sean reciclables, insumos circulares, para que puedan ser introducidos a sus procesos productivos. Y otra de las cosas que también le aporta, por ejemplo, es tener una imagen como una empresa ecoamigable, ¿no? Una empresa que es consistente en los valores de sostenibilidad, porque esto, como les mencionaba, no es una moda, no es una tendencia, es algo a lo cual debemos apuntar en transicionar, porque nos va a favorecer a todos, ¿no? Y bueno, acá comentarles un poquito de la Coalición de Economía Circular. La Coalición de Economía Circular es una plataforma que permite compartir experiencias y conocimientos en buenas prácticas
que se van a implementar con un enfoque de economía circular. Esto nace en el 2021 y nace con el objetivo de tener un concepto y objetivos regionales en temas de economía circular. Y bueno, la coalición también busca integrar de alguna manera o establecer estos puentes para que puedan conectarse todos los involucrados, es decir, los gobiernos en general, la empresa privada, las empresas, la academia y también la sociedad civil organizada. Entonces, el viaje de la economía circular sí nos va a demandar que nosotros tengamos una mirada más innovadora de productos, de servicios que satisfagan las necesidades de las actividades humanas, pero teniendo en cuenta estos conceptos, estos principios de economía circular. Y esto pues a través de los modelos de negocio, ¿no? Y un poquito para comentarles en temas de economía circular en acuicultura, ya se vienen trabajando diferentes experiencias, aplicando diferentes prácticas para el sector de pesca y acuicultura, como les comentaba. Este sector pues no es reciente, es un sector que tiene muchos años y que felizmente también ha desarrollado mucho conocimiento para trabajar de manera adecuada, sabiendo que también aplicar eh, acciones de economía circular también nos va a representar reducción de costos, ¿no? De ser más eficientes con nuestros procesos, de innovar, de ser competitivos también en el mercado. Acá tenemos algunas acciones como por ejemplo el rediseño de los insumos, la reparación de los insumos, el reciclaje, ¿no? En este caso, algunos de los ejemplos que se menciona es, por ejemplo, que se vienen haciendo o se viene trabajando nuevos modelos de negocio, ¿no? Como estaba escuchando y que a partir de las escamas del pescado, del paiche, se pueden producir nuevos productos, ¿no? De repente por ahí se estaban produciendo como productos para hacer carteras, para hacer de repente billeteras, o incluso de la piel del pescado se puede producir también cuero de pescado, y ya incluso se está industrializando, ¿no? O hacer cosméticos, o sea, se puede obtener muchos de los subproductos de este recurso hidrobiológico pueden ser aprovechados para producir nuevos productos, ¿no? Que el mercado ya está demandando. Yo, por ejemplo, ¿no? En el mercado de mi casa veía que en los puestitos donde venden estos pescados, ya anteriormente los residuos que quedaban del pescado de repente, ¿no? Los espinazos y estos residuos eran simplemente eliminados, ¿no? Con el camión de basura. Pero hoy en día ya se vienen recogiendo estos residuos para poder producir alimento balanceado para animales, ¿no? Entonces ya estos residuos ya no se llevan al relleno sanitario, sino que sirve como insumo para otro proceso y un proceso económico, ¿no? También debemos tener en cuenta el análisis de ciclo de vida de los productos, ¿no? Es decir, considerar los factores que, que están implicados dentro de un producto, dentro de un material, dentro de un recurso, ¿no? Y en este tema de análisis de ciclo de vida, por ejemplo, se veía que hay productos que pueden tener mayor generación de residuos, ¿no? Que incluso a veces podrían no ser aprovechables, pero siempre debemos optar por tener una mayor. Por eso les decía que hay que tener una mirada más innovadora de cómo se pueden aprovechar este tipo de recursos, ¿no? Por ejemplo, había de parte de las cáscaras o las valvas de las conchas, se podía obtener carbonato de calcio, ¿no? En algunos casos estaban probando para hacer estos ladrillos ecológicos, en otros casos incluso se estaba utilizando para que pueda servir como una especie de fertilizante, ¿no? Y acá algunos de los residuos que podemos generar, seguramente ustedes pueden también mencionar por el chat. ¿Qué otros residuos se generan en la industria, en el subsector de acuicultura? Seguramente ustedes cuando han tenido sus actividades, tienen sus actividades
podemos encontrar aquí las mallas, ¿no?, que se utilizan para poder cercar donde se crían los peces. Tenemos seguramente estos flotadores, tenemos algunos residuos plásticos que se generan como un subproducto que quizás ya no nos sirve. O por ejemplo en la industria de procesamiento de alimentos de ese sector, también podemos observar tipos de residuos como las cáscaras de estos animalitos, ¿no? Y sabemos que estas cáscaras, por ejemplo, del calamar o la cáscara, mejor dicho, se me fue el nombre ahorita, pero de estos productos, podemos obtener nosotros el quitosano, ¿no? A través de la conversión química se puede obtener quitosano, que puede ser también muy útil para otro proceso. Por ejemplo, también tenemos aquí otros residuos, ¿no?, como les mencionaba, los flotadores, o de repente las mallas o rejas de acero, ¿no?, rejas de fierro, ¿no?, que tenemos aquí, que se utilizan dentro de las actividades de acuicultura. Entonces, ustedes también van a tener, seguramente se van a encontrar, ¿no?, con muchos otros residuos, ¿no? ¿Qué hago con este residuo? Y quizás ese tipo de residuos se genera en gran cantidad, se genera en ciertas ocasiones. Entonces, ver la manera de poder conectar de repente con otras empresas que estos residuos pueden servirle como un insumo para otro proceso productivo, otro proceso económico, ¿no? Y un poquito para mencionarles algunos ejemplos que yo he podido encontrar, es el caso de Greenway, ¿no? Greenway em, es una organización sin fines de lucro que fue creado por un pescador en Canadá. Este pescador que venía realizando esta actividad desde muchos años atrás, se dedicaba, ¿no?, a esta actividad, observó con tristeza de que lamentablemente la extracción del recurso hidrobiológico se daba de manera insostenida, se daba de una manera muy agresiva en el mar, y esto producía incluso que haya escasez del recurso hidrobiológico, que haya menos peces, etcétera, ¿no? E incluso, lamentablemente por esto, a veces se quedaban sin trabajo, porque no había peces para poder seguir capturando y venderlos. Entonces, un poquito más viendo esta realidad, este pescador quiso trabajar de una manera diferente, ¿no? De que su actividad no generara un perjuicio para la naturaleza, sino que más bien pueda hacer un favor a la naturaleza, o se podría decir, a poder apoyar en la regeneración de la naturaleza, en este caso en el mar. Y pues él le llama a esto un cultivo oceánico regenerativo. Y lo que él ofrece o proporciona, ¿no?, o lo que quiere dar a conocer es este sistema Greenway, que consta de un entramado 3D de cuerdas y canastas que están suspendidas en la superficie del mar, y que de manera escalonada hay pues unas rejas para poder colocar ahí o puedan estar los otros recursos hidrobiológicos, por ejemplo los mejillones, de repente otro tipo de recursos, ¿no? Y también aprovechando ahí la profundidad, ¿no? Sabemos que los nutrientes también varían mucho a lo largo de la profundidad del mar. Entonces aprovechó esta forma de poder hacer, como le llama también, su granja oceánica, y pues en estos lugares, en estas, por ejemplo, cuerdas, empieza a crecer las algas, ¿no? Y estas algas que ya se van produciendo de manera industrial y se pueden vender, ¿no? Incluso estas algas pueden ser usadas para comida, ¿no?, de otros peces, pueden ser utilizadas para hacer bioplástico también, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver es Aprocompost, ¿no? Es una forma de poder aprovechar los residuos orgánicos que se generan en la industria para producir el compost, ¿no? Esto ya se viene trabajando, por ejemplo, en Pisco. Y esto es el compostaje es una de las actividades que son muy manejables, que permiten obtener este fertilizante, o mejor dicho, un mejorador de suelo, ¿no?, que es el compost, para poder reingresarlo nuevamente
al ecosistema. Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo que encontré es en Colombia, en comunidad Silvia Cauca. Es una comunidad que su actividad económica se basa en la acuicultura. Y ellos pues ahora han visto la oportunidad de poder aprovechar las vísceras de pescado para poder elaborar alimentos, alimento balanceado para también otros pescados, ¿no? Entonces es una forma de poder aprovechar también ahí las vísceras que quizás anteriormente lo eliminaban y generaba un problema para ellos, ahora más bien es un recurso para poder aprovecharlo en otro proceso económico. Por ejemplo, en Junín también vemos en el centro piscícola El Ingenio, que a partir de estas cáscaras, estas valvas de, por ejemplo, de las conchas, ¿no? Se podía producir este polvo de concha de abanico para que podamos descontaminar o remover los metales pesados en las aguas, ¿no? Eso también obviamente necesita de un trabajo de investigación. Es por eso la importancia de que también podamos conectar, tener esos puentes de integración con la academia, con la sociedad civil, ¿no? Que los problemas que se presentan de repente en la industria, en las empresas, puedan darse a conocer para que la academia también pueda proponer soluciones que sean aplicables y siempre teniendo en cuenta este enfoque de economía circular que a la larga nos va a permitir uno, poder rentabilizar la actividad económica, nos va a permitir tener menos presión sobre los recursos naturales y nos va a permitir también poder conservar los puestos de trabajo, ¿no? Para muchas personas que dependen de esta industria. Este es un poquito lo que le quería comentar en cuanto al tema de economía circular y dentro del subsector acuicultura. No sé si de repente por ahí tienen algunas preguntas, me gustaría escucharlos. Y bueno, esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, ingeniera, por su participación el día de hoy, por la exposición muy completa que nos ha dado, que es un tema que ya se está manejando y que es importante que los participantes puedan tener mucho más conocimiento. Muchas gracias por su participación. Vamos a pasar a un segmento de preguntas, pero antes vamos a dar el pase al ingeniero Víctor Chili Laime, que es el comentarista, el panelista del día de hoy, para que puedan darnos sus apreciaciones. A ver, ingeniero. Adelante, ingeniero Víctor. Gracias, estimado Carlos. ¿Me copia? ¿Me escucha? Sí, adelante, lo escucho muy bien. Ok, muchas gracias. En primer lugar, saludos cordiales a todos los presentes del día de hoy. En segundo lugar, felicitar a la ponente. Mira, ha expuesto un tema muy importante que también les ha dado a conocer los conceptos básicos, ¿no? El tema del enfoque de la economía circular. Tema muy importante. Como ya la ponente nos explicó claramente cómo debería manejar un proceso productivo, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, también explicó el tema relacionado a la acuicultura, enfocado a la economía circular, ¿cierto? Algunos ejemplos claros que permite comprender al auditorio. Es muy importante, por eso felicito nuevamente. Bueno, eh, yo podría, digamos, acotar el tema relacionado en nuestra cultura, ¿cierto? Eh, como ya mencionó también la ponente, toda la actividad eh, en su proceso productivo genera residuos, ¿cierto? Eh, que finalmente esto causa un impacto al medio ambiente, ¿sí? Entonces es necesario tomar en cuenta que para mejorar nuestro sistema productivo, el cuidado del medio ambiente, tenemos que promover proyectos como este curso, que es importantísimo, para tener un sistema de producción con el cuidado del medio ambiente. Hoy día se habla mucho de economía circular, eh, una economía verde, ¿no?
¿Por qué? Porque está enfocado al cuidado del medio ambiente, porque nosotros generamos nuestro sistema productivo, causamos impactos al medio ambiente, entonces debemos evitar, reducir al máximo el tema de contaminación. En un sistema de acuicultura, de producción, definitivamente en toda la etapa de producción genera contaminación, o en todo caso genera desechos, que finalmente a veces por no tener conocimiento es desechado finalmente como basura, ¿no? Pero entonces la economía circular permite que todo este sistema de producción sea en forma lineal, que se aproveche los residuos, dando valor agregado. Principalmente el mayor impacto que genera la agricultura es en los efluentes, ¿no? Si hablamos de un sistema de producción abierto, entonces genera efluentes. Y lógicamente los efluentes contaminan los recursos hídricos, causando eutrofización, más aún si hablamos de un recurso lótico, una laguna, un lago, ¿no? Eh, Generalmente llega la eutrofización. ¿Por qué? Por el tema de la generación o el aporte nutriente, ¿no? Que es bastante a través de los desechos que genera el alimento, las excretas de los peces. Y hay un aporte excesivo de nutrientes al medio ambiente. Y eso finalmente va a causar la eutrofización. Entonces tenemos que ver el tema, cómo se puede reducir esto el aporte de nutrientes orgánicos al medio ambiente, los efluentes, haciendo tratamiento, ¿no? Y uno de los sistemas que se enfoca bien y que se trató en el curso anterior, que es el sistema de acuponía. El sistema de acuponía integra con otras actividades, por ejemplo, haciendo aprovechamiento de los efluentes para aprovechar los nutrientes que genera para producir otros alimentos, por ejemplo, el tema de hidroponía para cultivo de las plantas, ¿no? Es un sistema que permite, que yo diría, enfoca de una manera más eficaz el tema de la economía circular. ¿Por qué? Porque todo el sistema permite un manejo adecuado, reducción de uso de recursos, reducción de energía, ¿no? Y además dando valor agregado. En este caso se puede dar produciendo plantas o hortalizas, ¿no? ¿Cierto? Y por otro lado, en la acuicultura genera bastante el tema en su proceso, el proceso primario genera residuos, las vísceras, ¿no? Realmente a veces se desecha, ¿no? Por falta de conocimiento o falta de promoción de proyectos. Entonces, de esos temas, por ejemplo, como también la ingeniera mencionó, hay que aprovecharla. Por ahora, todo residuo tiene un valor, principalmente desde la acuicultura, por ejemplo, en la trucha, que podría aprovecharse para generar un insumo, harina de pescado, o también biocompost. Entonces, tiene un valor, alto valor, eh, eh, estos productos que se pueden integrar en la actividad, ¿no? Y así, y es así, debemos seguir apostando por una actividad sostenible a mediano o largo plazo, para tener un sistema de producción más adecuado y también con mayor valor agregado, ¿no? Y nuevamente agradecer y también resaltar este tipo de cursos es sumamente importante para el auditorio que nos sigue sábado a sábado. Y eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias, ¿sí? A todos, y gracias, man.